Hace poco más de 2 semanas, en las iglesias de la Arquidiócesis de La Habana circulan la fotografía de un individuo sorprendido en intento de robo en al menos 6 iglesias de la capital cubana. Este hombre, que casi siempre lograba fugarse, fue atrapado el pasado 22 de junio en la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de 10 de octubre, pero debieron dejarlo ir, pues las autoridades policiales nunca llegaron al lugar para detener al ladrón. Tengo un cuchillo con... Al día siguiente de los hechos, fue sorprendido intentando entrar a la fuerza a la iglesia de Santa Rita de Casia en Playa, pero de nuevo logró huir. Este hombre ha cometido al menos 12 delitos, la mitad en templos católicos, aunque nunca es atrapado y vuelve a intentarlo. Su presencia y el estado de alerta en las comunidades ante los robos ha despertado la inquietud acerca de quién responde por el robo o el vandalismo hacia el patrimonio eclesial en Cuba. Para la confección del presente reportaje, esta corresponsal pudo registrar 50 casos entre robos y vandalismo ocurridos en 34 parroquias, casas de comunidades religiosas e iglesias de varias regiones del país, todas desde marzo del pasado año hasta la fecha. En su mayoría, las denuncias provienen de iglesias habaneras, aunque fuera de la capital existen casos alarmantes, como es el de la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz en Ciego de Ávila, robada en 10 ocasiones, a la cual le han sustraído ventiladores, lámparas, hornos microondas, cocinas de gas, útiles de aseo personal, ropa de cama y hasta una lavadora que usaban para asistir a personas vulnerables. Víctimas fueron también las carmelitas misioneras en Camagüey, pues sufrieron un intento de robo en su casa comunitaria el mismo día en que era atracada la parroquia a la que asisten, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de Vertientes. Esto ocurrió el pasado 1 de marzo. 3 meses después, aún no reciben resultados de la investigación policial. Rompieron la ventana de la sacristía y por allí entraron al templo. Una vez en el templo, rompieron la alcancía que está cerca de la imagen de Nuestra Señora la Virgen de la Caridad del Cobre y se llevaron el dinero de las ofrendas de dicha alcancía. Después, al parecer, accedieron a la casa cural a través del templo y ahí en la casa cural lo que aparecieron fueron cosas, muebles movidos del lugar, papeles revueltos, como si estuvieran buscando, pero no, de la casa cural no sustrajeron nada. Y al regresar a nuestra casa nos encontramos con que en ese tiempo en que nosotras estábamos, mientras nosotras estábamos en la parroquia, intentaron también meterse a nuestra casa, pues rompieron una reja de la casa. Lo que pasa es que parece que no pudieron acceder a la casa, ¿no? Porque llegamos nosotras. Hasta el momento no se nos ha avisado de ningún resultado de la investigación. La policía, tanto en la parroquia como en la casa nuestra, hicieron algunas pesquisas, hicieron preguntas, tomaron huellas, etcétera, pero no, hasta el momento no hemos tenido noticia de que haya habido ningún resultado en cuanto al robo. Algunos de estos robos son reflejos de la grave crisis económica que atraviesa la isla y la precariedad a la que conlleva, pues los malhechores se arriesgan a ser descubiertos, por ejemplo, para obtener electrodomésticos o recursos de varios años de vida útil. Incluso roban las ofrendas o donativos de las alcancías parroquiales, aun cuando es de conocimiento público que la iglesia en Cuba es subvencionada y está prohibida de crear sus propias fuentes de ingreso, siendo que lo que se recauda al mes en estas alcancías ni siquiera alcanza para pagar la electricidad, por ejemplo. Pero no todos los ultrajes tienen un trasfondo económico. El periodista Adrián Martínez también reportó en sus redes sociales otros casos llamativos. Sí es verdad que habían también ciertos robos que no se llevaban nada. Eran más con el intento de entrar, de romper, de destruir, de rebuscar, de mover y de decir podemos entrar y podemos hacer esto. Casi todos o la mayoría de esos casos sí es verdad que eran sacerdotes que denunciaban más la realidad que estaba pasando el pueblo cubano. Entonces, claro, llamaba la atención porque ya dejaba de ser robos para convertirse quizás en lo que creíamos que era intimidación. Y en la mayoría de estos casos, ya sean de estas intimidaciones o de los robos comunes que pueden haber en las iglesias,
el gobierno no les da prioridad, por tanto y demás, la policía no hace una gran labor y casi siempre pasan desapercibidos o se quedan sin resolver, lo cual incita a que sigan habiendo más robos y a que la gente entienda que puede hacerlo. El vandalismo hacia el patrimonio de la iglesia también campea. La iglesia de San Antonio de Padua de Arroyo Naranjo lo sufre cada mes desde el año 2022. El párroco Kenny Fernández nos cuenta. Ya son 2 años y un mes en que todos los meses por lo menos una piedra o 2 piedras o 5 piedras, pero van a piedras todos los meses. Mira, ahí donde está el zinc, ahí eso fue una pedra. Y si se dan cuenta, por ejemplo, el del medio tiene también varias grietas, así como rajado el cristal. Y esto lo más probable que sea de madrugada o en una hora tardía, que ya no hay nadie aquí, no hay nadie en el parque y nadie lo ha visto. Para la comunidad cristiana de San Antonio de Padua es imposible devolver a las ventanas y vitrales perdidos sus valores originales. No cuentan con recursos para ello. Por tanto, sustituyen lo roto con materiales como zinc y acrílico para evitar que las próximas piedras rompan las imágenes del templo. Ellos ya no realizan denuncias a las autoridades, pues sienten que cuando lo han hecho, nada sucede. Si hay ventanas que le han tirado 5 o 6 piedras en los distintos, casi todo lo que hay es acrílico ahora. Y tenemos un zinc, pero un zinc muy finito, que es un zinc que le da una piedra y la piedra le entra porque es un zinc que no es para eso. Pero ese cristal de malla es muy difícil de encontrar. Entonces lo más que aparece es acrílico, zinc, pero un vitral ya eso es imposible, ya eso es una pérdida irreparable ese vitral. O sea, simplemente uno sabe que ha hecho la denuncia otras veces y no han hecho nada. En serio, hay que hablar esto seriamente con la funcionaria de asuntos religiosos del municipio, empezar por ahí, a ver qué se puede hacer, porque esto tiene que tener una solución. Hay que coger a la persona que está haciendo esto, que está libre y que lo va a seguir haciendo. Casi nunca aparecen los objetos robados o el dinero, y la mayoría de las denuncias tampoco encuentran respuesta sobre la identidad de los malhechores. Por otra parte, no se restituye a las iglesias los bienes perdidos, ni siquiera en las raras situaciones en que se atrapa a los amigos de lo ajeno, lo que alienta a los criminales para seguir robando. Es una preocupación para fieles y presbíteros el nivel de indefensión en que se encuentra el patrimonio eclesial. Esperemos que en un futuro próximo la sociedad incorpore el respeto por lo sagrado, para lo cual también es preciso que cumplan su rol las autoridades civiles y las fuerzas del orden público. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.